Espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 17 de julio del año 2020, dedicado a San Alejo. San Alejo, hijo de senador romano, abandonó su riqueza y vivió mendicante. Esa es la esencia de su virtud. Gracias a todos ustedes que nos están oyendo por todos los canales que tenemos disponibles para ustedes. RCR 750, nuestra cuenta de Twitter, también por la cuenta personal @VJMC, mis iniciales, también por Periscope, por TuneIn, por rcr.tv, anoten eso, rcr.tv, también por el canal RCR 750 en vivo, el canal de RCR en YouTube, y por todos los medios, como lo plantea nuestro querido amigo Mingo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción. Hoy está con nosotros Carla Sons en la producción. Nuestra querida Catherine Manzano está en otras cosas y Kenjer Jaramillo anda por allí. José Gregorio González en el Master Control. Argenis Barreto en la lectura de las noticias. Jackson Vargas y Marilia García allí asomados en la primera línea de la tribuna. Mis queridos amigos, vamos con el editorial de hoy viernes 17 de julio. Y yo quiero esta vez dedicarlo a mis reflexiones sobre política, liderazgo, poder y realidad que hice el compendié en un artículo que está en mi blog victormaldonadoc.blogspot.com y en algunos portales. ¿Qué quiero yo plantear en este artículo y quiero compartir con ustedes? Bueno, que en un país como el nuestro, devastado institucionalmente, la política, el liderazgo, el poder y la realidad no confluyen necesariamente por el mismo cauce ni hacen sinergia. Todo lo contrario, a veces lucen ausentes, pero siempre descoyuntadas, disociadas y en algunos casos con definiciones y cursos de acción mutuamente excluyentes. Pero para aclarar qué es lo que yo quiero decir y por qué yo quiero decir que la política, el liderazgo, el poder y la realidad no están ni haciendo sinergia, ni en el mismo sitio, ni encarnados en el mismo grupo, creo que tenemos que volver a lo esencial, que es volver a los conceptos. Comprender esta situación paradójica requiere que vayamos a algunos conceptos básicos. Comencemos por la política. La política es imprescindible para la vida humana, tanto individual como socialmente. Es una creación humana, es un artefacto cultural, cuya misión y fin es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella, la política, las condiciones de marco de la política, las que permiten al individuo perseguir en paz y en tranquilidad sus fines. Y aquí la primera de varias interrogantes. ¿Puede existir la política sin unidad de poder y sin resultados, sin políticos y sin ciudadanos? ¿Puede existir la política en un ambiente signado por la antipolítica, o sea, determinado por la violencia ejercida desde el poder que tiene una sola expresión en la violencia pura y dura, en ausencia de instituciones, sin organizaciones que canalizan la acción colectiva? Porque lo cierto es que el totalitarismo del siglo XXI sí es una aproximación de verdad. Si es verdad que vivimos el totalitarismo del siglo XXI, si es verdad que sufrimos un sistema perverso de relaciones perversas, pues entonces también es verdad que nosotros no somos contrapartes habilitados. Y también es verdad que este totalitarismo reniega de la política, porque el sentido de la política, mis queridos amigos, es la libertad. Por lo tanto, un sistema de represión ilimitado que ha desahuciado cualquier apelación a derechos y garantías y trastocado todo acuerdo o relación social para asumirlo solamente como parodia, no puede proveer las condiciones mínimas para que se viva la política como vida humana objetivada. Por eso es que yo planteo en mi artículo que nosotros somos una ficción de ciudadanos.
Lo somos una ficción porque ni tenemos derechos reconocidos ni podemos exigirlos a nadie. Los que aquí vivimos sabemos que dependemos de los mondrugos de una colosal operación de saqueo y de la supuesta necesidad que todavía tiene el régimen de mantener las apariencias. De eso vivimos, mis queridos amigos. Y en ausencia de política, la vida y sus atributos humanos no tienen sentido. Tampoco el ejercicio de liderazgo visto y asumido de manera convencional. Por lo pronto, si vivimos el socialismo del siglo XXI, que es un sistema perverso de relaciones perversas que nos saquea hasta las entrañas, si esto es así, el papel crucial de los líderes no sería otro que luchar y luchar hasta restaurar las condiciones para que haya política. Si esto no lo entienden los que ejercen o aspiran a ser líderes, se vuelven triviales y anecdóticos, contingentes y despreciables. ¿Pero qué es un líder? Un líder es alguien a quien le hacen caso o no es líder. Llamémoslo una referencia si quieren, un punto de vista, pero si ante sus llamados de asumir un curso de acción no hay una masa crítica dispuesta a tomar el riesgo, entonces no es líder. Recuerden la raíz etimológica del líder, el que conduce, el que guía. El líder no es una impostura, sino un agente social para lograr resultados. Por eso mismo, el socialismo del siglo XXI trabaja afanosamente para envilecer hasta el extremo los candidatos a líderes, para mostrarlos en su peor condición de impudicia, para anunciar el precio por el que se vende y así denostarlos hasta crear una ausencia absoluta de alternativas de conducción. Un líder que solamente tenga atractivo, pero que es instrumental, se desvanece rápidamente. Porque el verdadero líder tiene que ser capaz de producir resultados en la misma línea que plantea su discurso. O sea, a la hora de la verdad, y mis queridos amigos, la verdad es la realidad, o hace o queda como un hablador de pistoladas. Y hay preguntas de prueba para saber si hay liderazgo y si es efectivo. La primera es sencilla: ¿quién dirige a quién? Eso nos permite saber quién es el líder, porque el líder siempre tiene seguidores. Y la segunda es todavía más importante: ¿quién dirige a quién? ¿Desde dónde a dónde? Porque o tiene el líder un curso estratégico y las capacidades para recorrerlo, o eso que dice ser liderazgo es solamente una frustrante ensoñación. Amigos, la necesidad de tener un líder es también proporcional al desamparo de sus seguidores. Mientras más miserable y desestructurada es la condición de la gente, más interesados estarán en identificar a un profeta que los saque del desierto y los conduzca a la tierra prometida. Y este mundo, lamentablemente, está lleno de falsos profetas. Por eso no hay tiempo que perder ni posibilidad de esperar la mejor oportunidad. El tercer concepto, mis queridos amigos, es el poder. ¿Qué es el poder? Porque el poder no es el atributo de vengan y reconózcanme. No, el poder es una capacidad que tiene un actor social para movilizar recursos en interés de lograr los objetivos que tienen planteados. Entonces, ¿qué es el poder? Varias cosas. En primer lugar, la legitimidad social del proyecto que encarna el líder, porque en ausencia de reconocimiento y respaldo social, nada es posible. La sociedad tiene que reconocerlo a él, al líder como líder, y a sus proyectos como válidos. Pero también, esto que llamamos poder, se refiere al atractivo que este líder es capaz de generar en el grupo de ciudadanos que se van a requerir para definir una organización con potencial y capacidades, para obtener los recursos financieros que se necesitan y para tener también las facilidades de infraestructura que les son necesarias para tener éxito. El poder es una variable objetiva, cuya intensidad se mide en un continuo que va de menos a más y de más a menos, porque va y viene, y que ranquea al líder y a sus oportunidades de ganar la partida. Digámoslo así, el poder es el dinero del sistema político. Si tienes más, puedes gastar más. Si tienes menos, el consumo será más limitado. El problema en esta Venezuela que vivimos hoy es que nadie tiene poder suficiente para derrocar un sistema de relaciones perversas del calado que tiene el socialismo del siglo XXI. Además, el poder acumulado por las oposiciones se dilapida dentro de una lógica también perversa
rentista y demagógica que es obsesivamente autorreferencial y nutre principalmente a los que se dedican a la política como fraude y parodia, pero no a la política como servicio público y mucho menos a los ciudadanos. El poder aquí, mis queridos amigos, se usa mal, porque se usa para mantener privilegios propios y no para conseguir el cambio. El poder aquí es usufructuado con severa amoralidad, fomenta las relaciones de complicidad, establece mafias, no está dispuesto al juego competitivo y apegado a reglas universales, condiciones que son inexcusables si se quiere realizar el cambio que ofrecen, pero que no están dispuestos a cumplir. El poder aquí, amigos, lo usan los supuestos políticos para ellos. Y además exigen para ellos reconocimiento, privilegios, pero nunca el poder se pone en la mesa para intentar el cambio. Resulta trágico, pero hasta ahora, mis queridos amigos, no tenemos un etos político ni un liderazgo eficaz porque no tienen poder suficiente y tampoco saben crearlo en las proporciones que se necesitan. Y esto ocurre porque los buenos líderes todavía tienen ligazones con los estafadores de la política, transfiriéndoles recursos de poder en el marco de una relación fagocigótica propia de los parásitos. Hacen transfusiones de poder a quien no es. Por eso, si un líder se quiere dedicar a restaurar las condiciones de la política, tiene que hacer ruptura clara y precisa con el sistema perverso de relaciones perversas que se extiende a los que parecen ser y no son sus socios. Y la realidad es la verdad, es lo que ocurre y no lo que puede ocurrir. Ya sabemos que la experiencia totalitaria es una distorsión absoluta de la realidad política. La realidad es el espacio, mis queridos amigos, donde los deseos no empreñan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una realidad política que niega la política. Un liderazgo supuesto que tiene poder limitado. Un liderazgo real que no tiene poder y que además se deja fagocitar por quienes no aportan poder, sino que absorben el escaso poder que tienen. Y una realidad que está allí, pero que no se reconoce en toda su complejidad. Queridos amigos, el político está alucinado, no pone el foco en la verdad, no entiende la dinámica del poder, no está al tanto de los requisitos del liderazgo que se necesitan en estas circunstancias y no termina de comprender y asumir que su única vocación plausible, posible, es y debería ser insurgir para restaurar las condiciones de la política. Para que cese la usurpación, en tres platos, para que haya gobierno de transición, para que luego podamos tener elecciones libres. Pero entendamos, no terminan de comprender que hay que insurgir para restaurar las condiciones de la política. Lo frustrante es que nadie quiere comerse las verdes, casi nadie quiere bregar el cese de la usurpación y asumir la dura transición. Y el régimen totalitario lo sabe, sonríe y sigue jugando. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados
a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 17 de julio del año 2020, día de San Alejo. Saludos desde aquí a Alejo Planchar, que fue presidente de la Cámara de Caracas. Espero que esté bien y que hoy celebre su santo rodeado de su familia en salud y con felicidad. Bueno, tenemos nada más y nada menos que con nosotros, por supuesto, el contertulio de los viernes, Hugo Bravo, el profesor Hugo Bravo, también a nuestro contertulio de casi todos los viernes, el profesor Daniel Abud. Y tenemos un invitado muy especial, el nada más y nada menos que mi dirigente empresarial preferido, no es el único, pero Aquiles Martini Pietri, que ha tenido una carrera empresarial muy íntegra, muy honesta, de dirigente empresarial muy consistente, muy comprometido, de verdad, de esos que hacen falta para defender los verdaderos derechos y en condiciones a veces complicadas. Aquiles Martini Pietri fue presidente de la Cámara Inmobiliaria, llegó a ser del pequeño comité de Fedecámara, sigue siendo asesor de empresarios y bueno, está hoy con nosotros, nos concedió la oportunidad de estar con nosotros porque tenemos de nuevo la tentación expoliatoria presente, ahora más sutil y que tiene que ver con algunas cosas que están pasando en el estado Miranda. Pero bueno, dejemos, Hugo y el profesor Daniel, a Aquiles Martini para que nos explique qué es lo que está ocurriendo, cuál es el estado del arte de la propiedad y de los derechos de propiedad en Venezuela en este momento. Bueno, gracias, Víctor. Un saludo para ti, Hugo, para el profesor. Efectivamente, bueno, los derechos de propiedad en Venezuela se han visto bien cuestionados en los últimos años, desde que el régimen que tenemos en el poder pues nos ha venido confiscando la propiedad, no solo física, sino los atributos de la propiedad, como para no llegar a los extremos. Por ejemplo, sabemos de todas las expropiaciones que se hicieron en el ámbito agrícola, en el ámbito ganadero,
en el ámbito industrial con la expropiación que se hicieron de las empresas básicas de Guayana, que hoy en día están poco menos que destruidas, lo que fue el sector de cemento, lo que fue el sector de aluminio, del hierro, el sector eléctrico. Y bueno, sabemos que lamentablemente para los venezolanos y para los ciudadanos, cada vez que el gobierno toma control de alguna de estas empresas, llámese industriales, llámese agrícolas o alimenticias, o las que sean, simplemente van a la quiebra, van a una desproducción, si es que esa palabra cabe, porque el comunismo se basa en la destrucción de la riqueza y de la propiedad privada y de una visión de lo cual todo el mundo debe ser pobre para depender del gobierno. En el área inmobiliaria vimos cómo el entonces presidente Chávez se paró un día en la Plaza Bolívar y empezó a expropiar edificios de la zona, tanto edificios productivos como edificios de alquiler o de oficina, y después vimos lo que sucedió con el tema de lo que fue la intervención de más de 180 edificios en Caracas por el entonces alcalde Barreto, y todo lo que hemos visto con la ley de arrendamiento de vivienda, que cercenó la posibilidad de que un propietario pudiera recuperar su vivienda y así violentar en la Constitución de lo que es la libre disposición, la libre disponibilidad de las propiedades, uno de los atributos básicos de la propiedad privada. Vimos también cómo esa ley que luchamos, que peleamos, que fue la primera ley que nos dijeron que era nacida del pueblo, que había sido el pueblo el que la había promulgado, pues acabó no solo con el derecho de la recuperación de la vivienda que estuviera alquilada, sino que también acabó con la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos pudieran tener vivienda en alquiler, cosa normal en cualquier otra parte del mundo. Y solo para que tengamos una idea numérica, casi el 50%, para no decir ni más ni menos, pero vamos a decir que la mitad de las personas a nivel mundial vive de manera alquilada. No todo el mundo decide comprar vivienda, no todo el mundo tiene que ser propietario de vivienda. Lo que sí es que todo el mundo tiene el derecho de vivir en una vivienda que lleve por lo menos los atributos mínimos de lo que sería una vivienda digna, para utilizar una palabra muy del argot de moda, para los ciudadanos. Bueno, esa ley hizo que efectivamente la gente no pudiera alquilar. Lo que hoy en día se alquila es de manera básicamente ilegal, y lo digo y lo he dicho, y la gente me dice, Quiles, no lo digas. No, hay que decir las cosas. El que está alquilando y no se lleva bajo los lineamientos de la ley, que tiene que ser regulada por SUNAVI, que tiene que tener, todo eso pues simplemente es de manera ilegal. Y nadie lo hace porque cuando uno se va a regular su vivienda en SUNAVI, bueno, las regulaciones están por el orden, dependiendo, pero pueden ser por el orden de... Yo tengo particularmente clientes que tienen alquilados apartamentos por el orden de los 300 bolívares mensuales. Ojo, lo que dije, 300 bolívares mensuales. No bolívares fuertes ni bolívares no fuertes, no, 300 bolívares mensuales. O sea, ni siquiera el 1% o un poquito más del 1% del valor de $1 según el mercado DICOM en el día de hoy. Y tienen entonces las obligaciones de pagar condominio, del mantenimiento, bueno, y eso hace inviable. Ahora, todo esto y ahondado a lo que significa la crisis económica de un país que ha caído el PIB en los últimos 5 años, más del 60%, un país donde la última encuesta en COVID habla de que más del 95% del país está en pobreza. Bueno, muchísimos condominios están teniendo problemas porque sus individuos están teniendo problemas para cubrir no solo la parte condominial de la operación del día a día, sino también de cualquier reparación que, si bien es cierto, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, pues todo lo que tiene que ver con servicios y consumo en Venezuela pues se está dolarizando. Entonces ahora el gobierno regional, y entonces la primera acotación, ha salido el gobernador de Miranda con la idea de hacer una ley de condominio. Bueno, primero que nada, la ley de condominio, como la han venido llamando,
no puede estar por encima de la ley de propiedad horizontal, que es la ley que rige a las partes condominiales del país, por un lado, y por el otro lado, tampoco puede un gobernador hacer una ley que vaya por encima de eso, así que yo tengo que asumir que es una ley regional, y que es una ley que pues será de manera regional. Inclusive el día 7, el 29 de febrero, el señor Maduro dijo en una de esas tantas habladeras por teléfono o por televisión, dijo que él apoyaba esta iniciativa del gobernador de Miranda y que después esto tenía que hacerse nacional. Bueno, para que una ley sea legalmente establecida, tiene que pasar por las discusiones de la Asamblea Nacional, la primera y la segunda discusión y la aprobación, y más allá de eso, con lo que significa en los nuevos textos constitucionales, donde las leyes tienen que ser conversadas, convenidas y consensuadas con los participantes o los afectados por dicha ley. Entonces, hoy en día, pues se está hablando de una ley de condominio en el estado Miranda. Entendemos que puede tener buenas intenciones, pero hay muchísimas lagunas en esa ley y en esas propuestas, porque como ya sabemos, no hay nada que no tenga costo. Y cuando el gobernador o el gobierno regional dice que va a ayudar a la gente, pues uno se pregunta a qué costo, bajo qué contexto y por qué tú te tienes que meter en la definición de lo que es mi propiedad privada. Dicho eso, hago la primera pausa aquí porque después pudiéramos decir que ya hoy en día las leyes municipales permiten y tienen estipulados las ayudas vecinales. En otras palabras, no son los consejos comunales los que tienen que introducirse en los condominios, no es el gobierno regional que tiene que meter la mano dentro de los condominios, porque ya los gobiernos municipales pudieran de alguna manera ponerse de acuerdo con las comunidades organizadas y decir, bueno, mira, vale, vamos a ayudar a financiar este parque, vamos a ayudar a financiar esta nueva calle. Lo que no tiene sentido es que yo ahora pretenda meterme dentro de la propiedad de la gente e involucrarme y decir, bueno, mira, te voy a dar plata para que arregles el ascensor, para que arregles la bomba de agua, para que pintes el edificio, y la pregunta es, ¿a cambio de qué y por qué? Suena muy bonito, obviamente. Entonces yo, la primera pregunta o la primera propuesta que haría, señor, si usted quiere ayudar a uno de los individuos que está en una comunidad condominial, ¿por qué no le hace un préstamo personal? Préstele la plata al ciudadano que tiene problemas en ese momento y haga que él pague su cuota condominial. Lo que no puede ser posible es que obliguen a toda la comunidad a aceptar un tipo de préstamo que no sabemos si es préstamo, si es para poder tener entonces representantes comunales dentro de los condominios. También pues se está tratando ahí de impulsar las comunas y el estado comunal que no está establecido en la Constitución. Bueno, vamos a darlo hasta allí para volver con los comentarios que al respecto tienen Daniel Lajut, profesor Daniel Lajut y Hugo Bravo, y seguir conversando con Aquiles Martini Pietri con esta última ocurrencia que tiene detrás aquel dicho que dice, el que pone los reales pone las condiciones. Vamos al corte de las noticias con Argenis Barreto y volvemos con Aquiles Martini Pietri, Hugo Bravo y Daniel Lajut. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares.
El subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, exhortó a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, afirma que en Venezuela hay una dictadura. Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, aseguró que era de esperarse esta acción represiva del régimen de Maduro contra los migrantes. De hecho, pues en el pasado ha instrumentalizado situaciones complejas en Venezuela, instrumentalizó la emergencia económica, instrumentalizó la misma diáspora venezolana, negándola primero, pero aprovechándose y valiéndose de las remesas que llegan a través de la dinámica de la diáspora, instrumentalizó la dinámica que se presentó a inicios del año pasado cuando colapsó gran parte del sistema y la infraestructura de servicios públicos y que hoy utiliza discrecionalmente para castigar a aquellos sectores que se oponen a él. Más allá de nuestras fronteras, más de 590,000 fallecidos ha dejado el COVID-19 en el mundo. En Estados Unidos, congresistas demócratas piden una nueva cuarentena en Florida tras el repunte de nuevos casos. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el lanzador venezolano Martín Pérez abrirá el segundo encuentro de los Medias de Boston. 11:32 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. Y ahora Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios. RCR, somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, de julio del año 2020, dedicado a San Alejo, con la grata presencia de Aquiles Martini Pietri, dirigente empresarial, fue presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, miembro del pequeño directorio de Fedecámaras, asesor todavía de esa institución, y también estamos con Hugo Bravo y Daniel Laud, nuestros contertulios de los viernes. Profesor Laud, en el fondo estamos hablando de lo mismo, de la empresa y de la expoliación de los derechos. Hace el sutil, pero todavía más peligrosa en este momento totalitario. ¿Qué podemos abundar al respecto? Y bueno, por lo que estoy oyendo es otro intento de meterse otra vez contra la propiedad privada, ¿no? Y tratar de afectar a quienes quizás son más inocentes al respecto, ¿no? Y yo preguntaría si en qué estadio está esa ley y por supuesto dónde la están discutiendo, ¿no? Porque me imagino que como se trata de una ley estatal, se debe estar discutiendo en la Cámara Legislativa del Estado, me imagino, ¿no? Esas son mis dudas, ¿no? O sea, yo quisiera saber en qué nivel anda eso y por dónde anda, ¿no?
¿Aló? Aquiles, ¿Aló? Aquiles, Sí, ¿en qué sí, nivel bueno, está esto? comento, el 7 de febrero el gobernador de Miranda dijo que en el año 2009 habían participado más de 400.000 personas en estas discusiones para transferir los recursos a las comunas, y que esta ley también se discutía, bueno, como lo que dije, pues para el arreglo de las bombas de agua, para los ascensores y tal, y qué sé yo, y que él quería aprobar esa ley lo antes posible. Ya en febrero, el señor Maduro había dicho en su momento que quería que esta ley fuera, y hoy en día dicen que se está conversando con las comunidades. Hasta donde nosotros tenemos entendido, no hay nada claro. Por ejemplo, lo que sería el texto del proyecto de ley, hay, por lo menos que yo haya visto, 5. Uno tiene 57 artículos, uno tiene 44, o sea, no hay nada claro, y eso es normal. Eso es normal en este tipo de regímenes, que simplemente generan esta confusión, dicen que ha sido hablado y conversado con no me acuerdo cuántos miles de personas, y a la final, pues simplemente es a troche y mocha como se aprueban las cosas. Ahora, ¿quiénes la están si se está discutiendo? Se estará discutiendo en círculos muy cerrados, porque nosotros que estamos en muchísimos chats que tienen que ver con el sector inmobiliario, como es obvio, quiero imaginarnos que esto no se ha conversado con la mayoría de las urbanizaciones o de los casos del municipio de Baruta, de más de 300 asociaciones de civiles que existen en esos municipios. Entonces, habría que revisar esto, pero más allá de eso, es simplemente, como decía el profesor, esto es una nueva manera de insertarte en tu vivienda, de coaccionarte y de atacar los derechos constitucionales de la propiedad privada que todos tenemos. Hugo, has estado muy callado, Hugo. ¿Qué te pasa? Hoy es viernes. Estoy pensando en todo lo que está pasando y yo le comentaba a Víctor ayer que me impresionaba que no estaba al tanto de esta situación, ¿no? O sea, aquí pasan tantas cosas en el país que estas cosas pueden pasar bajo el radar y probablemente mucha gente le esté ocurriendo eso, ¿no? Y por eso me parece que es relevante tener esta conversación que estamos teniendo. Yo creo que todas las personas susceptibles a ser impactadas por esta situación que viven en el estado de Miranda tienen que preguntarse varias cosas, ¿no? Lo primero es, claramente el régimen diferente de buenas intenciones, ¿no? Te vengo a ayudar. Claramente la situación que estamos viviendo después de 4 meses encerrados de pandemia es sumamente compleja. Lo es en el mundo, más aún en Venezuela. Las preguntas que tiene que hacerse la gente es, ¿por qué nosotros estamos menos preparados para manejar una situación como esta? En el mundo es difícil, pero aquí está siendo mucho más difícil. Es más, podrías inclusive decir que está haciendo, no ha hecho mayor medida la que ya había hecho. O sea, estamos en una situación completamente, ya teníamos varias pandemias encima cuando llegó esta, ¿no? El punto es que estamos en una situación sumamente grave en términos económicos y esa por muchos que piensan en el pan para hoy y no en el hambre para mañana. ¿Por qué? Porque están pasando hambre hoy. Hay una necesidad muy fuerte hoy, ¿no? Yo creo que tienen que pensar por qué razón realmente interviene el Estado en este caso. ¿Es un auxilio o es una manera de meterse en tu espacio, en tu propiedad privada? Pero adicionalmente también, más allá de lo que vaya a ocurrir, porque si aprueban o no aprueban, va a depender mucho de lo que ocurra en esa Cámara Municipal, por lo que entiendo, y va a depender mucho también eventualmente que la gente esté dispuesta a pedir ese auxilio. Es clave, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Subsano una situación hoy puntual, pero me ayuda estructuralmente a poder manejar la situación de mi condominio eventualmente. Es que tiene que hacerse la gente y seguir haciendo el sacrificio de manejar sus condominios de la manera más digna que lo han hecho hasta ahorita, sabiendo que hay gente que también es irresponsable y que le deja el costo a muchas personas, o hay gente que simplemente no puede. O sea, es muy complejo, pero meterse en una situación de estas puede ser mucho peor. Yo creo que el ciudadano tiene que estar muy consciente de lo que, porque no hay nada que se haya metido el Estado en estos 20 y tantos años que haya sido para mejor. Y la evidencia empírica es brutal. Nos interpela en base diaria, al minuto,
abra la nevera y ve si usted está mejor. Esa es una de las mejores maneras de saber. Si usted le abre la puerta de su casa, yo creo que el lobo se mete y se lo come. Y eso ya lo sabemos. Esas serían las reflexiones que yo dejaría en primera instancia, Víctor. Aquiles. Sí, Hugo, es cierto. Mira, un poco voy a ir unos meses atrás, un año atrás, o unos meses atrás, hubo mucho ruido con el tema del censo inmobiliario, que era un censo que en condiciones normales se tenía que hacer este año, no el año pasado, porque bueno, los censos se hacen cada cierto ciclo, porque eso es algo mundial para poder ubicarnos todos más o menos en la... Ahí se generó mucho ruido porque fue una manera que tuvo el gobierno, o la percepción del ciudadano era que el gobierno o el régimen tenía intención de meterte en tu casa y averiguar cuántos apartamentos estaban vacíos y cuántas casas estaban vacías y todo este tipo de cosas, porque no es nuevo. El problema es que no es nuevo que ya el gobierno se ha metido en las propiedades de la gente. Es una práctica común y cada vez fíjate que hace unos días, ni siquiera una semana, hubo un intento o han habido intentos de tomar edificios en Caracas y las comunidades han logrado resolver ese problema. Entonces, efectivamente, hay una necesidad de vivienda en Venezuela. Aquí, cuando empezó el tema de la Gran Misión Vivienda y antes de que empezara toda esta campaña política electoral de la Gran Misión Vivienda, nosotros lo dijimos muchísimas veces, no se están haciendo cantidad de vivienda, es más, se están robando los reales, como hoy en día efectivamente se ha comprobado que Odebrecht se cogió una cantidad de reales, que no se terminaron los proyectos, que no se le dio propiedad a la gente, y ese embuste de que se han entregado 3 millones de viviendas o 2.800.000, eso es mentira, porque el déficit habitacional de Venezuela está más o menos en los 2 millones y medio de viviendas. Entonces, si se hubieran entregado toda esa cantidad de viviendas nuevas, no existieran ranchos, no existiera gente que está viviendo bajo los puentes, no existieran una cantidad de cosas que todavía existen y en cantidades importantes. Entonces, existe una presión real sobre la necesidad de vivienda para la gente. Y no hay nada más políticamente y electoralmente que sume voluntades que las necesidades. Y entonces yo te digo, te voy a regalar una casa, entonces yo me siento, oye, qué chévere, yo voy a votar por ti, que es lo que ha venido pasando en los diferentes proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, hay una presión, hay una realidad, pero por el otro lado la gente tiene una propiedad que tiene que ser validada en un país democrático. Y como hay mucha gente que se ha ido y que ha dejado sus viviendas en manos de terceros o que simplemente no están en Venezuela por las razones que o las están vendiendo o las están regalando, lo que sea, hoy en día este tipo de censo, este tipo de leyes e iniciativas que pudieran en un estado de confianza, en un estado democrático, en un estado donde todos ganar, pues pudiera ser perfectamente válido si se ponen los parámetros correctos. Pero en este caso, imagínate tú lo que significa, yo vivo en un edificio, Hugo, donde, por ejemplo, de los 54 unidades de vivienda, 30 están vacíos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Un poco lo que tú decías, bueno, solidariamente ayudamos a aquel que no puede, tratamos de minimizar los gastos, le hacemos una cuenta por cobrar, lo que no puede ser posible es que el gobierno quiera meterse aquí adentro y pagar por los 30 que están afuera. Y entonces ya al pagar por los 30 le da derechos condominiales de voto, de disposición, de regla. Entonces eso es lo que pareciera que esto está buscando, o por lo menos en la percepción de lo que la gente cree que esto está buscando, y eso definitivamente tiene que acabarse. No puede el ciudadano común creer que el gobierno se va a meter en su vivienda y eso no va a tener consecuencias. Eso es como cuando usted agarra, permite que le invadan el apartamento de al lado. Bueno, si usted permite que invadan el apartamento de al lado, su vecino ahora es un ladrón. Porque el que invade un apartamento es un ladrón. Así de sencillo. Entonces ahora resulta que yo tengo un vecino que en teoría es la familia más cercana que yo tengo a la hora de una emergencia, que es un ampón. Bueno, eso no puede permitirse y eso no puede ser más allá de la necesidad que tenga esa persona de una vivienda. Hay que buscar los mecanismos, hay que buscar las maneras y hay que buscar la manera de hacer
y de buscar políticas públicas y desarrollos públicos que permitan de una manera coherente, de una manera constante, poder resolver el problema habitacional de Venezuela, que como dije, está por el orden de los 2 millones de viviendas. Bueno, ya casi estamos para el cierre, nos quedan unos minutos, pero quería preguntarle al profesor Laúd, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar el Estado? ¿Cuáles son los límites y los confines que debería tener un Estado decente para que los ciudadanos no circunstancias de turbulenta desconfianza que está narrándonos el empresario Aquiles Martini Pietri? Bueno, yo ahí soy un bastante pesimista porque el gobierno que todo el mundo llama Estado tiene siempre tiene agallas infinitas, pues, o sea, siempre quiere entrar incluso donde no lo llaman. Entonces yo creo que el límite lo tenemos que poner los ciudadanos, pues, o sea, si el gobierno no entiende del ni respeta leyes, ni la ley tampoco le pone el límite, el que tiene que poner el límite es el ciudadano, y eso es lo que en parte eso se explica con lo que acaba de decirnos el invitado, pues, o sea, si intentaron invadir en las semanas anteriores edificios y las comunidades fueron las que detuvieron esas invasiones, eso lo que indica es que el individuo es el que tiene que poner los límites, pues. O sea, las sociedades de verdad funcionan es así. Por eso los norteamericanos tienen sus leyes y les funcionan, y nosotros tenemos nuestras leyes y nunca, porque ellos sí entienden el límite del respeto a la propiedad y nosotros creo que no lo entendemos, pues. O sea, nosotros empezando por el principio, ¿no? Empezando por la casa, ¿no? Porque cuando uno oye a una persona en una conversación diciendo que tomó algo en la calle porque ese algo estaba mal parado, eso lo que significa es que nosotros estamos avalando el robo. O sea, las cosas no están mal paradas, las cosas están ahí y le pertenecen a alguien, pues. O sea, yo no puedo meterle la mano a algo que no es mío y tomarlo. O sea, así de sencillo, pues. Y eso se enseña en la casa. Eso no se enseña en leyes, ni se enseña en los colegios, se enseña en la casa. En la casa se enseña a respetar la propiedad ajena. Hay un principio, me permito para... Sí, dale. Profesor. Hay un principio muy sencillo de lo que no es tuyo. Claro. Si no es tuyo, es porque es de alguien. Entonces, eso es sencillito, pues. Eso quizás no existe lo de nadie. Eso es quizás lo que nos han desenseñado, si se puede decir, que está mal dicho, ¿no? Este régimen. No, lo que yo diría es que esta situación que está planteada, porque está planteada, vienen empujando ya desde hace, por lo que nos explica Aquiles, no soluciona ninguno de los problemas de los venezolanos. Y eso es lo que tiene que pensar la gente. Los problemas de venezolanos se van a arreglar o comenzar a arreglar que este régimen salga de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, si le damos más cabida en nuestras vidas, es peor. Creo que hay que hacer un acto ciudadano de resistencia, más que nunca imponer la solidaridad y pensar que el pan de hoy, para aquel que está muy necesitado, es más hambre mañana. Y esa es la conciencia ciudadana que creo que hay que plantear, porque este tema, como les comentaba al principio, para mí está pasando por debajo de la mesa, no tenía ni idea y me considero una persona medianamente, pero por lo visto pues no es así, ¿no? Hay demasiadas cosas pasando en el país y este tipo de buenas intenciones pasan bajo la mesa y después generan crisis y caos, ¿no? Entonces esa concientización, este programa de hoy, Víctor, yo creo que ha sido importante invitar a Aquiles porque efectivamente hay que decirlo y denunciarlo en esos términos que lo hemos conversado aquí, ¿no? Yes. Bueno, yo también creo que parafraseando a Aquiles, hay una especie de protocolo democrático de la injerencia del Estado. Estamos en una época terrible, todos estamos de acuerdo que que la pandemia es la guinda de la torta,
de un proceso de destrucción de la economía que nos ha empobrecido a todos. Las palabras o los resultados de la encuesta en COVID vayan adelante. Ahora, el de la devastación no va a ser aquel que la va a resolver. Pero supongamos que eso sea así. En los países democráticos, el protocolo de la injerencia comenzaría por la siguiente pregunta. Señores ciudadanos, habida cuenta de que todos estamos de acuerdo en que estamos empobrecidos y ese empobrecimiento limita nuestra capacidad de cumplir con nuestros compromisos, entonces viene la pregunta democrática, ¿cómo hago para ayudarlos? Porque entonces, con esa pregunta democrática, la respuesta la tendría que dar el ciudadano. Y el ciudadano tendría que decir, bueno, a mí no, yo no necesito ayuda, dale un préstamo o permite que haya préstamos al consumo que sirva para pagar, qué sé yo. Pero cuando el protocolo no es democrático, sino totalitario, viene con la solución, entre comillas, hecha, y es una solución arrolladora, arbitraria, no es gratuita, por supuesto, es injerencista y por supuesto que perturba las relaciones que son siempre muy frágiles de los que, como llama Aquiles Martínez, los sistemas condominiales. Eso es lo que no se está cumpliendo, más allá de decir que por supuesto esa no es una atribución estatal, sino nacional. Eso debería plantearse en el Parlamento que fue devastado precisamente por este régimen totalitario, y por eso yo lo decía en mi editorial, es que aquí no hay forma de pensar en la política, y esto digamos que sería parte de la política de un país normal y decente, aquí no hay forma ni de pensarla, y tiene mucha razón Aquiles Martínez cuando dice, bueno, tenemos que estar muy suspicaces, porque es que la última vez que les abrí la puerta, le dieron una patada, entonces es así. Ahora, tenemos que ir, por lo tanto, al más allá. Este es simplemente una pústula de un sistema infectado donde no se respeta, por supuesto, la libre empresa, y no se respetan los derechos de propiedad y no se respeta nada. Y en eso yo quería preguntarle a Aquiles, y ahora sí, nos quedan como 3 o 4 minutos. Aquiles, ¿cómo anda la empresa en Venezuela en este momento? Mira, el empresario venezolano, o sea, el gran empresario venezolano o el pequeño empresario o emprendedor, pues está en una situación de sobrevivencia. Nadie invierte en un país donde no se respetan los derechos de propiedad, donde no se respetan los derechos ciudadanos y pues simplemente las empresas que se consideren grandes, porque vamos a estar claros, si usted hace una lista de las empresas que puedan tener más de 100, 200, 300 empleados en Venezuela, pues son muy pocas. Son muy pocas porque el gobierno se ha empeñado en los últimos años en destruir 2/3 partes del empresariado venezolano. De esas 600.000 empresas que teníamos al comienzo del régimen, hoy en día pues no tenemos ni 200.000 y cada vez tenemos menos. Lo que sí tenemos es mucho emprendimiento comercial. ¿Okay? Yo vendo, ahora todo el mundo hace torta, vende chihui, y eso es una manera de subsistir. Pero obviamente nadie va a invertir en un país donde no se respeten las normas de convivencia. Ese es el punto. Pero quisiera dar un estímulo positivo. El estímulo positivo es que si bien entendemos que el rol del Estado es delinear las políticas públicas para que exista el emprendimiento y exista la formación de riquezas y tal, pues también tenemos que ver lo que sucedió rápidamente con el tema de la pandemia y la suspensión de los cánones de arrendamiento, tanto de vivienda como comerciales. Nosotros pensamos que eso iba a ser un problema cuando se habló, y la solidaridad, increíble, la solidaridad de los propietarios para con los inquilinos y la solidaridad de los inquilinos para con los propietarios es y será de tal forma que no ha habido problemas, más allá de los puntuales que pueden existir. Todo aquel que vivía alquilado, que tenía su empresa cerrada, pues obviamente el propietario de ese local no le está cobrando o le está cobrando menos. El propietario dice, bueno, no te lo puedo pagar todo, te puedo pagar. Siempre va a haber el vivo que dice, bueno, yo tengo mi local abierto, pero no pago. Bueno, siempre va a existir los extremos. Pero esa solidaridad del ciudadano con el otro ciudadano,
que es ese llamado que debemos tener todos los demócratas, que debe existir un nivel de solidaridad entre los ciudadanos en los momentos de crisis como estamos viviendo hoy en día, más allá de que el gobierno quiere imponer. El gobierno no puede y no debe imponer. Repito, el rol del Estado es generar las autopistas y los parámetros dentro de esa autopista para que todo el mundo se desarrolle en libertad sin atropellar los derechos de uno sobre los de otro. Así que yo creo que esta ley debemos involucrarnos, debemos activarnos. Fue muy importante un tuit que yo mandé. Yo nunca había recibido más de 900 retweets sobre esta ley y creo que debemos todos entender qué está pasando y aceptar que no debemos permitir que el Estado, el régimen o el gobierno, como cada quien lo quiera llamar, se meta dentro de nuestras propiedades. Si usted, amigo ciudadano, necesita ayuda, es una ayuda individual que se le debe dar a usted, como se ha hecho en otros países del mundo donde tienen el mismo problema de la pandemia, más no así en toda la comunidad condominial o en todos los urbanismos donde todo el mundo se va a ver afectado por igual. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo tiene los mismos problemas y justamente esa diferenciación es lo que hace la democracia y no el comunismo donde todo el mundo pretende ser igual de pobre. Bueno, muchísimas gracias a Aquiles Martini Pietri, por donde recibe los likes y los retweets es por @MartiniPietri, por allí los pueden seguir. Muchísimas gracias a nuestro querido y respetado profesor Daniel Laud, @Daniel Laud, y a nuestro contertulio de los viernes, que él le puso adjetivos, Hugo Bravo, @HBravoJ. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción. Muy agradecido con Carla Sons, nuestra productora de hoy viernes, José Gregorio Contreras, el máximo en los controles, Argenis Barreto, que leyó tan bonitas esas noticias, y Jackson Vargas y Marilia García, que ya deben estar camino a su casa. Nos vemos el próximo lunes y saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.